Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el amor del Señor esté sobre nosotros todos los días de la vida, contentos y agradecidos con Él por la vida que nos ha dado, la salud, por todas las cosas que nos ha regalado, ¿verdad? Los alimentos, la protección espiritual, porque en Él se encuentra la salvación y la vida eterna. Así que Dios se merece, ¿verdad?, de nosotros todos los días de la vida, que le alabemos en espíritu y en verdad. En esta maravillosa tarde tenemos el gran privilegio de hablar de un tema tan, pero tan importante, del cual muchas veces no lo ponemos en práctica, del cual muchas veces nos enseña. Este tema es tan vital que hoy, al final de esta exhortación, usted va a meditar y va a reflexionar y va a poner en práctica con referente al perdón. El tema que tenemos para esta tarde es titulado El perdón. Hermanos, sabemos que esta palabra es corta, pero tiene un significado tan grande y profundo que tiene el poder tanto para darnos alivio como para seguir a nosotros, llenarnos de muchas cosas pecaminosas. Esta palabra nos da a nosotros un poder para poder nosotros librarnos o seguir encadenados, pero la decisión está en las manos de cada uno de ustedes. Si queremos nosotros obedecer a Dios o no lo queremos obedecer. Porque un cristiano que obedece a Dios tiene siempre presente esta palabra, nunca se le olvida el perdón. Y vamos a ver como texto de exhortación, maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios con referente a este maravilloso tema que vamos a desglosar. Dice así la santísima palabra de Dios. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Apreciamos aquí en el libro de los Salmos 86:5 que el Señor es bueno y perdonador y grande en misericordia. Mire de que el Señor nos está mencionando a través de su palabra de que Él es perdonador y grande en su gran misericordia, dándonos a entender con estas palabras que el Señor está esperando a todo ser humano para perdonarlo. El Señor está esperando a las personas a que procedan al arrepentimiento para poder Él perdonarles sus pecados, porque Él es grande, grande en misericordia. ¿Por qué muchas veces nosotros, en vez de ir al Señor, vamos a buscar a otro Dios que no es Dios, que perdona? Dios nos está enseñando de que Él quiere perdonarnos, de que Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, pero tenemos que dar el paso del arrepentimiento, porque dice la palabra del Señor que Él es bueno y perdonador. Él es bueno y perdonador a todos los que le invocan, a todos los que confiesan, a todos los que mencionan su nombre, a todos los que reconocen que han fallado y invocan, ¿verdad? Y se arrepienten y confiesan sus pecados. Dice la palabra de Dios de que Él te está esperando con los brazos abiertos. Hermanos, teniendo este texto tan maravilloso que nos llena a nosotros de una motivación para poder nosotros tener una segunda oportunidad de estar bien con Dios. Si el Señor nos está diciendo a nosotros que Él es grande en misericordia y que es bueno y perdonador, ¿por qué pues no buscamos a Dios? Dios nos está diciendo
búscame, porque yo te quiero perdonar. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos? En vez de confesar los pecados, el hombre encubre sus pecados. Dios dice, confiésalo, y el hombre no los confiesa. Dios dice, yo te voy a perdonar si los confiesas, y el hombre no lo hace. Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. Dice así. Dice así la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. El Señor nos acaba de decir de que el que los encubre, el que no los confiesa, nunca va a prosperar, no va a haber un crecimiento espiritual, no va a poder entender el poder de Dios para salvación, porque no los confiesa, vive atado, vive atormentado, vive totalmente apartado de la palabra de Dios. En vez de apartar lo malo, aparta el bien. Pero Dios nos está diciendo, no apartes el bien de ti, aparta el mal de ti, confiesa tus pecados. Porque dice, mas el que los confiesa y se aparta. Miren la clave que la Biblia nos está enseñando. No solamente dice lo confieses, sino que apártate del pecado, apártate de lo malo, alcanzará misericordia. En otras palabras, alcanzará el perdón de Dios. Si nosotros queremos alcanzar el perdón de Dios, tenemos que confesar los pecados y apartarnos de ellos. Y dice Dios, yo soy grande en misericordia. Pero no escondamos o encubramos los pecados, porque la Biblia nos ha enseñado de que Él es perdonador. Porque si yo encubro los pecados, el que se hace el daño es el hombre al no querer confesarlo. Está siendo prisionero de su propia maldad. Y el único que nos puede liberar es Dios por medio de ese arrepentimiento, por medio de esa confesión, para poder que nosotros alcancemos misericordia de Él. Pero también dice Dios, apártate del mal. Entonces vemos de que el Señor nos perdona, hermanos. El Señor nos perdona siempre y cuando nosotros también hagamos nuestra parte, que es arrepentirnos, confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. Y dice el Señor, he aquí mi gran misericordia sobre ti. Por eso meditemos, reflexionemos y reconciliémonos con Dios, porque en Dios se encuentra la salvación para todo ser viviente. Y es por eso, queridos hermanos, de que así como el Señor nos perdona, nosotros tenemos que también perdonar a las personas. Porque si el Señor perdona, nosotros también tenemos que perdonar. Y para ver lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a ver Efesios 4:32. Dice así la santísima palabra de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si nosotros, hermanos, no perdonamos, no estamos cumpliendo la palabra de Dios, porque Dios también a nosotros nos perdonó de nuestros pecados. Por ende, si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no perdonamos? ¿Por qué no somos misericordiosos? ¿Por qué no somos benignos? ¿Por qué no hacemos el bien? ¿Por qué llenamos nuestro corazón de ira, de rencor, de amargura, de enojo, de toda maledicencia?
en vez de revestirnos de esa vestidura santa en Cristo, estamos nosotros siendo revestidos de algo que no ha enseñado nuestro Padre Celestial. Mire de que la Biblia es muy enfática. Sed benignos unos con otros. Hacer el bien unos a otros. Sed misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Porque Cristo también nos perdonó a nosotros. Y es por eso de que el cristiano tiene que tener siempre en sí el perdonar. Porque ¿cómo puedo yo llamarme cristiano si no perdono? ¿Cómo puedo yo llamarme santo hijo de Dios si yo no perdono? El hijo de Dios o los hijos de Dios perdonan. Porque es algo que fluye por medio del Espíritu Santo. Y es por eso, queridos hermanos, de que hay que practicar el perdón. Y no solamente esperar que un grupo de personas lo hagan. Tú y yo, todos tenemos que practicar el perdón. Porque es algo importante para el cristianismo. Es algo importante para el cristiano. Porque el perdón es algo que caracteriza al Hijo de Dios. Vamos a seguir ratificando lo que dice la palabra de Dios. En Colosenses 3:13 sigue diciendo esta hermosa palabra de Dios. Soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira cómo nos sigue reafirmando y ratificando de que como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Pero ¿qué hace el hombre en la actualidad? Esto es algo que le cuesta al hombre. Al hombre le cuesta, 1, reconocer sus errores, 2, pedir disculpas, perdonar. Esto es algo que es como que el hombre no puede hacer porque deja de ser hombre, mas el que es hijo de Dios reconoce y perdona. Reconoce y pide disculpas porque ha entendido de que él ha fallado. Y es por eso, hermanos, de que como cristianos nosotros tenemos que practicar esta palabra, que no quede en palabras solamente, sino que sea en acción en el momento que lo amerite el tiempo. Porque muchos profesan ser cristianos, pero no perdonan. Muchos profesan ser hijos de Dios y no cumplen la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces podemos nosotros ser verdaderos cristianos si no cumplimos la palabra de Dios? Por eso, hermanos, en esta palabra dice aquí, si alguno tiene una queja contra otro, hermano, entre los cristianos no debería de haber problemas. Porque para eso nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Nosotros aceptamos entrar al rebaño del Señor porque nosotros venimos de una vida llena de conflictos, de problemas, de enfermedades, de aflicciones. Y cuando uno entra al rebaño del Señor, a la iglesia, ¿verdad? De Cristo, es porque nosotros queremos vivir una vida nueva y no practicar las cosas pasadas. Cuando un cristiano de verdad entra a la iglesia de Dios con esta mentalidad, es porque él quiere de verdad ser hijo de Dios y ser amigo de Dios. Pero cuando hay quejas entre hermanos, cuando hay peleas entre hermanos, cuando hay conflicto entre hermanos, ¿qué está pasando? ¿A dónde está el amor con la cual Cristo nos amó?
Porque Cristo nos perdonó nuestros pecados en el momento del bautismo. También nosotros tenemos que perdonar. Por eso es de que Pablo nos deja esta enseñanza. Porque Pablo, sabiendo a pesar de que no debería de haber conflictos, siempre va a haber conflicto. Y por eso Pablo nos enseña esto. Por si hay queja, perdonaos unos a otros. Por si hay algo, perdonaos unos a otros. ¿Para qué? Para buscar la perfección en Cristo Jesús. Porque la iglesia, hermanos, es para edificar, para crecer, para sanar, no para seguir practicando los mismos deseos de la carne que se practicaban cuando no vivíamos en Cristo Jesús. Hermanos, si todos practicáramos la obediencia de Dios, es algo hermoso. Por eso, hermanos, el cristiano tiene que estar totalmente convencido de que el cristianismo es un camino de perfeccionamiento, es un camino de mejoramiento. No es que uno entre al cristianismo y ya eso es todo. Es que voy a comenzar la carrera, a aprender lo que no sabía. Porque Cristo me está enseñando por medio de su palabra. Y es por eso, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que entender que el camino de la vida no es vivir siempre en conflictos, en quejas, como lo dice la palabra, porque esto no es provechoso, porque el cristiano sabe de que la queja no es buena, sino que acarrea condenación. Y si todos tenemos la misma mente de Cristo, todos vamos a practicar la doctrina de Cristo de una forma unánime para salvación de todos nosotros. Y es por eso de que el Señor da este mensaje para cada uno de nosotros, para que podamos nosotros reflexionar, meditar y poder nosotros perseverar y perdonarnos unos a otros para poder ser liberados. Porque cuando uno perdona, uno se libera. Pero cuando uno no perdona, uno vive atado. Uno vive todavía lleno de tinieblas, porque no he sido liberado en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, hay que cultivar el perdón, porque en el perdón hay liberación. Cuando uno perdona, uno se siente aliviado. ¿Por qué? Porque estás libre. Ya no sientes la conciencia, te está atormentando por dentro. Pero cuando tú perdonas, te sientes libre. Dice, perdonar te hace libre. Cuando uno perdona, uno es libre porque ha roto las cadenas que tenía atado a uno al pecado. Por eso Dios insta en este momento, rompe cadenas ahora mismo. No sigas ligado a esas cadenas que nos tienen cautivo a la potestad del enemigo. Más bien rompes la cadena con el perdón, porque el perdón trae liberación. El perdón trae alivio y una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor te exhorta en esta hermosa tarde. Querido amigo, querido hermano, rompe las cadenas usando el perdón. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 12:19 dice así: no os venguéis nosotros mismos, queridos hermanos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis nosotros mismos, amados hermanos, porque cuando uno se venga con sus propias manos, no está practicando la palabra pequeña pero importante que es perdonar, el perdón. Cuando uno se venga, hermanos, no mora Dios en uno. La venganza la va a dar Dios.
Pero si yo me vengo con mis propias manos, estoy dándole cabida al enemigo que entre en mí y haga daño en mí. Y eso no es de Dios. Porque dice Dios, yo soy el que me voy a vengar. Mía es la venganza, dice el Señor, es mía, no tuya. Muchas veces el hombre quiere tomar las venganzas por sus manos para sentirse, lo logré, lo he hecho, me siento bien, tenía que hacerlo, tenía que decirlo. Eso no es de un cristiano. El cristiano verdadero perdona. El cristiano verdadero no guarda rencor. El cristiano verdadero siempre va a vivir haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y va a dar a la parte que le corresponde al Señor, que en el día final Él va a pagar, dice, yo pagaré. Él es el que va a pagar tanto a los buenos como a los malos la justicia. Con justicia va a pagar nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, vemos en un mundo actualmente donde muchas personas corren a vengarse ellos mismos. Eso usted lo puede ver por las redes sociales, eso usted lo ve por las noticias, por la televisión, en cualquier medio que usted esté viendo, las personas toman venganza por sus propias manos, invalidando la palabra del Señor que nos manda a nosotros a perdonar. ¿Qué estás haciendo tú, querido hermano, querido amigo? ¿Estamos perdonando los hombres sus pecados? O más bien, estamos tomando la venganza con nuestras manos. Si estabas tomando venganza con tus manos, esta palabra es exclusivamente para cambiar. Es exclusivamente para meditar y reflexionar y hacer algo diferente en Cristo Jesús, perdonando los unos a los otros. Dios te hace la invitación en este momento a que perdones. Porque como vimos hace poco, el perdón te libera. Cuando uno no perdona, uno se siente totalmente atado. Pero el perdón te hace sentir aliviado. Eso lo determinas tú, querido hermano, querido amigo. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante en la cual tenemos que estar anuente cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan importante el perdón? ¿Por qué es importante el perdón? Porque si perdonáis los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, dice la palabra de Dios, Él también a nosotros nos va a perdonar. Pero si yo no perdono a los hombres sus ofensas, Él a mí tampoco me va a perdonar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante el perdón? Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y si Dios no nos perdona, no vamos a vivir con Él, sino vamos a recibir la paga de nuestras acciones, la condenación. Porque el Señor nos está enseñando a nosotros a perdonar. El Señor nos está enseñando a nosotros a cultivar esto en nuestro corazón. Porque esto es grato delante de Dios. Muchas veces, hermanos, por eso digo, el hombre se le hace difícil perdonar. ¿Saben por qué? Porque no quiere reconocer sus errores. Es algo difícil para el hombre reconocer sus errores, porque cada quien quiere ser sabio en su propia opinión. Cada quien quiere mantener su postura y la defiende y la sustenta. Aunque esté errada, la sustenta porque quieren ser sabios en sus propias opiniones. Invalidando el mandamiento de Dios que dice, perdona a los hombres sus ofensas.
Hermanos, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y le voy a traer, ¿verdad? Este maravilloso texto bíblico que el Señor nos ha enseñado a nosotros a través de su santa palabra. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Lucas 23:34. Mire esta palabra hermosa que nos dice la palabra de Dios. Dice así, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dice la palabra de Dios. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vemos de que Jesús, ¿verdad? Dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que lo entregaron a muerte no saben lo que hacen. Y Jesús le pide al Padre por ellos que los perdonara. Y perdónalo, Señor. Perdónale su acción. Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo, recibiendo mal de ellos, para que ese mal no le hiciera efecto, Él dice, Señor, perdónale sus pecados. Porque cuando uno pide perdón, muchos dirán, pero el Señor no hizo nada malo. Pero el Señor lo que está diciendo para que orando por ellos al Padre, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Nadie sabe si alguno de ellos puede alcanzar la gran misericordia de Dios por la oración de ese justo. Porque para Dios todo es posible. Y por eso el Señor dice, Señor, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Yo lo hago por amor, mas ellos lo hacen por envidia. Y vemos aquí el poder, hermanos, de pedir perdón. Y él estaba orando al Padre para que el Padre los perdonara. Miren eso, hermanos, qué hermosa enseñanza. Qué hermosa enseñanza. Porque le estaban haciendo mal. También tenemos, hermanos, otro ejemplo bíblico con referente a lo mismo y similar. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos 7:60. Dice así la palabra de Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos a Esteban en el lecho prácticamente de su muerte. Dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y lo que más llama la atención, clamó a gran voz. No le tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo cuando lo entregaron a muerte. Lo mismo hizo Esteban en su lecho de muerte. Señor, pidiéndole al Señor grandemente, dice, no le tomes en cuenta este pecado. Vemos cómo él pide al Padre para que el Padre no le tome en cuenta a los que lo están, el pecado a los que lo están matando, hermano. Vemos aquí este ejemplo hermoso de cómo uno ora incluso por los enemigos para que el Señor tenga misericordia de ellos. Para que el Señor pueda, a algunos de ellos pueda, por medio de la oración de ese justo, recibir la misericordia de Dios y pueda arrepentirse, porque cerca de él estaba alguien. Cerca de él había un personaje bíblico muy conocido por cada uno de nosotros, llamado Saulo de Tarso, y después el apóstol Pablo. Y él estaba allí, él vio cómo pasaba todas estas cosas con Esteban. Y vemos de que el Señor ya tenía seleccionado a Pablo desde antes de los tiempos de los siglos. Y vemos por el clamor grande
de este hermano en el lecho de su muerte, vemos cómo se activan todas las cosas para que la misericordia de Dios, en el tiempo en que Dios tiene, se haga manifiesta para con todos nosotros, hermanos. Vemos aquí, hermanos, de que perdonar es importante. Pero si tú tienes y tú guardas eso para ti porque tú dices de que tú eres hombre y que tú eres poderoso y que eso no te va a doblegar, déjame decirte que ya te doblegó al no perdonar. Porque el hombre de Dios perdona y no se hace el fuerte diciendo no perdono. Porque eso no es de Cristo. Y por eso el Señor dice aquí en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Jesús, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Esteban también, perdónale, Señor. Entonces, aquí vemos claramente cómo los discípulos de Dios le pedían que perdonare a sus enemigos. Y Esteban, como menciona, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, esto es una gran lección para nosotros, para que cultivemos en nuestro corazón el perdón. Cultiva en tu corazón el perdón, porque Cristo te perdonó. También nosotros debemos de perdonar. Para seguir avanzando y ratificando lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a ver lo que nos dice Mateo 18, 21 al 22. Entonces se les acercó Pedro y les dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que quiere dar a entender esto, queridos amigos, hermanos? De que uno tiene que perdonar las veces que sean necesarias. En otras palabras, de forma infinita, uno tiene que perdonar. Uno tiene que tener la humildad, hermanos, de reconocer sus errores, incluso de perdonar a nuestros enemigos lo que ellos hacen hacia nosotros, igualmente como lo hizo Jesús, el gran ejemplo bíblico, y nos hizo también Esteban, como ellos perdonaron, pidieron a Dios, ¿verdad? Clamando, ¿verdad? Con todo ese Espíritu Santo que Dios le ha dado a cada uno, ¿verdad? Para que no le tomase en cuenta ese pecado. ¿Qué estamos haciendo nosotros, queridos hermanos? Porque esto es importante para el cristiano. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que perdonar las veces que sean necesarias. Porque para eso nosotros dejamos el mundo. El mundo muchas veces no practica esto. Hay unos que sí, otros que no. Pero el cristiano tiene que practicar el perdón. Y no un perdón ficticio, un perdón genuino, un perdón de corazón. Porque es importante amarnos de corazón puro. Es importante hacer las cosas correctamente. Así que mira cómo la Biblia nos está enseñando, nos está nutriendo, nos está dando todo este fervor hacia cada uno de nosotros a cultivar el perdón, porque muchas veces nosotros no lo tenemos. El mundo nos ha enseñado a prácticamente no perdonar, a encubrir nuestras faltas y no arrepentirnos, no disculparnos. Qué difícil es para el hombre disculparse, y eso prácticamente se va enseñando de generación en generación. Usted ve que es muy difícil, el hijo le pide disculpa al padre cuando el hijo le ofende o le hace mal a los seres queridos. Qué difícil. ¿Qué hacemos nosotros? Mire lo que hacemos, que el tiempo lo sane.
¿Cómo el tiempo lo va a sanar si no te has arrepentido? ¿Cómo el tiempo lo va a sanar si no has reconocido tu error? Hacemos de que el tiempo lo sane sin habernos perdonados unos a otros. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso, amigos? ¿Eso es mandamiento de Dios? No, porque el Señor manda a cada uno tener humildad. El cristiano es humilde y manso de corazón porque tiene temor de Dios. Hoy en día nos hacemos cristianos sin temor de Dios. Eso no es ser cristiano, porque cuando uno se hace cristiano es porque tiene temor del Dios, temor de Dios, temor al Rey, le tiene respeto, le tiene amor y va a cumplir las ordenanzas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por eso nosotros le adoramos a Él. Por eso nosotros decidimos seguirle a Él. Porque si Él perdonó, nosotros también. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos con eso aquí guardado y sigue tras los tiempos, pasan los tiempos, van los tiempos y pueden pasar décadas. Y aún sigue esa herida allí porque no se ha perdonado de corazón, porque el mundo nos enseña, déjalo que el tiempo lo va a sanar. ¿Cómo lo va a sanar? Sin haber perdonado, sin haber ya pedido disculpas. ¿Cómo lo va a sanar? Y así también hacemos con nuestra vida. Cometemos pecados de muerte y decimos, no, yo no me he arrepentido, el tiempo lo sana. ¿Cómo? Si hay que confesar los pecados a Dios. Igualmente practicamos eso. Por eso, hermanos, que el cristianismo es para personas que confiesan los pecados. Es para las personas que quieren de verdad seguir a Cristo con un corazón sincero, lleno de humildad y de amabilidad, lleno de toda mansedumbre y de toda misericordia, hermanos. Te voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Con qué corazón estás siguiendo a Dios? ¿Con un corazón de pecado o con un corazón renovado, nuevo en Cristo Jesús? La respuesta está en ti. Tú tomas la decisión. Voy a mostrarle este otro texto bíblico para que podamos seguir nutriéndonos con referente a esta maravillosa lección que tenemos para este día. Dice así, Lucas 17, 3, 4. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Llámale la atención cuando peca contra uno, ¿ok? O contra un hermano. Y si se arrepintiere, perdónale. Mire lo que dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Sigue diciendo, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice la Biblia, perdónale. Entonces aquí vemos nuevamente de que aquí hay un reconocimiento de la persona, ¿verdad? Que ha reconocido su falta. Y si esa persona reconoce la falta, yo le perdono, no hay ningún problema. Hay que perdonar porque Dios nos ha enseñado a nosotros a perdonar. Si varias veces al día, constante vez al día, hace y peca contra el hermano, y 7 veces al día, ¿verdad? Él pide que disculpa. ¿Qué dice la Biblia? Perdónale. Estos son mandamientos del Señor. Estos son instrucciones para el cristiano. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros?
¿Estábamos practicando esto? Porque cada persona tiene una vivencia diferente. ¿Dónde? En los trabajos, en las universidades, en cualquier parte donde nos encontramos. Hay vivencias diferentes y cada uno tiene circunstancias diferentes. ¿Y la Biblia qué dice? Hay que perdonar. Hay que perdonar. Porque eso es grato delante de Dios. Ahora, vamos a hablar específicamente con los hermanos en Cristo Jesús. Ahora vamos a entrar un poco con los hermanos en Cristo Jesús. Si el hermano constantemente peca contra mí, también dice la Biblia, si él se te pide disculpa, perdónale. ¿Por qué? Porque el que está fallando es él. El que está fallando es él, hermanos. Por ende, si él no me pide disculpa, yo aplico lo mismo que hicieron los discípulos y Jesús. Señor, no le tomes en cuenta ese pecado porque no saben lo que hacen, Señor. Para que pueda abrir y reconocer que está cometiendo faltas. ¿Por qué? Para que no quede en mí, querido hermano, eso. Yo voy a ser librado, mas él está atado. Uno tiene que liberarse, mas si él no se quiere liberar, porque él tiene que liberarse por él mismo, porque el que cometió la falta fue él, tiene que liberarse pidiendo disculpas o arrepintiéndose. Si no lo hace, se está él mismo condenando porque está atando el pecado para él mismo. Dios no manda a que atemos el pecado, sino a que nos liberemos por medio del perdón. Por eso es muy importante perdonar. Y para seguir viéndolo y explicándolo, vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y vamos a prestar mucha atención a lo que nos dice la santísima palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando el hermano peca contra el hermano, dice la Biblia, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué indica si te oyere? Que se arrepintió, que reconoció, lo acabamos de ver arriba. Si te oyere, hemos ganado, ganamos al hermano, pues. Has ganado a tu hermano porque reconoció su falta. Ese hermano reconoció que cometió una falta contra el otro hermano, ¿verdad? Y entonces el hermano normal lo perdona, porque eso nos manda Dios. Mas si no te oyere, mire, si el hermano no lo quiero oír porque él considera de que lo que hizo, lo hizo porque es necesario y porque era importante y que eso era así y él no se va a arrepentir porque él considera que es bueno. Dice la Biblia, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Estamos entendiendo, queridos hermanos, amigos, la importancia. Esto es exclusivamente para los hermanos, para la iglesia. Estamos hablando de pueblo santo ahora, ¿verdad? Dice, con los dos testigos, lleva dos testigos. ¿Para qué? Para que conste toda palabra. Sigue anexando. Si, ajá. Si, obviamente, si oye, ha ganado el hermano. Si no los oyere a ellos, ¿a quién? A los testigos. Ahora, si no oyere a los testigos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, dice la palabra de Dios. Porque no escuchó ni al hermano que lo estaba reprendiendo, ni a los testigos que lo estaban reprendiendo, que son también otros hermanos. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos de que la persona está totalmente envanecida en su propia mente carnal. Entonces pasa el siguiente paso. O vamos al siguiente paso. Dice, dilo a la iglesia. Por eso es que esto es para santos.
esta parte que estoy explicando, ¿verdad? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, en otras palabras, una persona del mundo. ¿Cómo tú puedes llamarte cristiano? No entiendes la reprensión que se está dando, querido hermano, porque usted pecó contra otro hermano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Si esa persona, mira lo que dice la Biblia, si esa persona no oyó ni al hermano, no oyó ni a los testigos, no oyó ni a la iglesia, dice la palabra, de cierto os digo que todo lo que atéis, él ató para él pecado en sí. Y si él ató pecado, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Si él muere en esa condición, lo que tiene atado aquí está atado allá y va a ser condenado porque nunca se libró de ese pecado. Porque la Biblia dice, si tu hermano peca, pecado. Si tu hermano peca contra ti, está atado ese hermano. Porque la soberbia, la altivez, la falta de humildad, la falta de reconocimiento, la falta de amor, le cegó el entendimiento a reconocer el llamado de uno, de dos, de tres, de la iglesia, que le hizo el llamado de que está mal. Tiene usted que reconocer su falta. Repito, esto aplica cuando un hermano peca contra ti. Esto no es para cuando uno comete pecados por su propia cuenta, para uno mismo. Esto es cuando un hermano peca contra otro hermano. Sea, por ejemplo, que el hermano agarró y le metió un puñetazo a otro hermano porque se lo merecía. Y él no se va a arrepentir de eso. A eso es lo que está diciendo la Biblia. Si un hermano insulta ofensivamente a otro hermano, en eso es lo que aplica esto. Esto es lo que está hablando la palabra de Dios. Y aquí vemos algo muy importante, la cual también nosotros tenemos que hacer mucho énfasis, queridos hermanos. ¿En qué tenemos que hacer énfasis? Voy a mencionarlo. ¿Qué vemos aquí? Que el hermano que lo reprende tiene amor, porque le está reprendiendo. ¿Por qué? Porque esa oveja se está descarriando y está tratando de que esa oveja vuelva al rebaño. Por eso el hermano lo reprende. ¿Para qué? Para que él reconozca que cometió una falta, para que esa oveja entre nuevamente al rebaño. Pero la oveja no escucha. Entonces dice la Biblia, entonces en boca de 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. ¿Para qué? Porque tanto el hermano que lo reprende, ahora los testigos también son testigos de eso, y ellos van a dar su opinión como testigos basado en la palabra de Dios. Van a decir, oye, usted está mal, tiene que reconocer su error. Pero el hermano persiste que él está bien porque ese puñetazo se lo merecía. Se merecía que le rompiera esa boca y que le dejara toda la cara hinchada. Sí, él se merecía eso, y todas las pocas de insultar que le di también se merecía eso también. Imagínense, ahí vemos de que ya está cegado, el pecado lo ha cegado y no hay reconocimiento, porque tanto el que lo reprende y los testigos que emiten también la opinión conforme a la palabra, los que están escuchando y a la palabra de Dios, ellos también le están demostrando amor a ese hermano. Mas muchos no lo ven así, pero así es lo que manda Dios. Y si no lo oyeres, dice, preséntaselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano una persona que no conoce, en otras palabras, de la palabra, una persona que no guarda los mandamientos de Dios, una persona que no está dispuesto a reconocer, porque si no reconoce y no perdona, sabe reconocer sus faltas. Y es por eso, hermanos, de que nosotros tenemos que cultivar el perdón entre nosotros. Tenemos que cultivar el perdón con todas las personas también, ahora generalizando, porque es bueno
y es agradable delante de Dios perdonar. Pero mira lo que dice, no estés más atado ya bajo el pecado, libérate, algo que es sencillo y fácil, cometiste una falta, pide disculpa. Ya eso es todo. Pero no, el que comete la falta no reconoce y nos endurecemos y queremos hacer que la causa por la cual cometí la falta tenía razón de ser, que por la razón que yo lo hice era necesaria. Y la queremos hacer como si fuese de que eso es justo, tomando nosotros venganza con nuestras propias manos, haciendo lo que no debemos de hacer. ¿Por qué más bien no sufrís? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué más bien no arrepentís? ¿Por qué más bien no confesamos nuestros pecados, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos el corazón duro? Muchas veces nuestro corazón está como el corazón de Faraón, endurecido a no reconocer nuestras faltas, a no reconocer el daño que yo hago y a no perdonar. No tengamos el corazón como Faraón y otras personas que han perecido, han muerto por ser desobedientes a nuestro Padre Celestial. Más bien, que el amor de Cristo esté con nosotros todos los días hasta su venida, perdonándonos unos a nosotros, viviendo el Evangelio de Dios, profesando la verdad de Dios como es, hermanos, genuinamente, no de palabra, sino de hechos y en verdad, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos hace este llamado a cada uno de nosotros. Dios nos hace la invitación a que si hemos fallado, si tenemos algo, perdona. Perdona. Porque es mejor perdonar que atar y ser condenado por no querer librar. Hermanos, si uno no se arrepiente, sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Algo muy importante que tenemos que entender. Si yo no me arrepiento, Dios no me va a perdonar. Y si Dios no me perdona, no voy a alcanzar la salvación. Cuando uno como cristiano tiene eso en su corazón, en su mente, queridos hermanos, uno sabe, si yo no me arrepiento, entonces Dios no me perdona. Yo tengo que arrepentirme para poder que Dios me perdone y así yo poder también perdonar para poder entrar en la salvación. Porque hay algo importante que se nos ha olvidado, que es perdonar. No se nos puede nosotros olvidar lo que es tan importante para el cristiano. Y se lo voy a demostrar bíblicamente hablando, hermanos. Se lo voy a demostrar bíblicamente hablando de que muchas veces, nosotros cometemos constantemente esta falta y es por eso que no hay un crecimiento espiritual entre los hermanos en Cristo Jesús. Cuando no hay un crecimiento es porque hay una atadura, hay que estar libre porque la palabra de Dios nos enseña que a libertad nos llamó Dios. No estar cautivo bajo el lazo del diablo, sino estar libre por medio de la palabra de Dios, porque la ley en la cual nosotros estamos es la ley de la libertad, no la ley de la esclavitud. Y es por eso, hermanos, de que hay que practicar lo bueno, lo que Dios nos enseña. Miren lo que dice Marcos 11:25. Yo creo que prestemos mucha atención a lo que nos dice la santísima palabra de Dios. Y cuando estéis orando, oído, queridos hermanos, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Perdona, reconoce
arrepiéntete para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo yo voy a estar orando a Dios? Imagínense, yo estoy orando a Dios y yo no reconozco, como dice aquí la palabra de Dios, perdonad, yo no perdono si tengo algo contra alguno y yo le pido a Dios entonces que me perdone a mí mis cosas, otra cosa, y yo no me perdono, no perdono a mi hermano. ¿Cómo Dios me va a perdonar a mí si yo no perdono? La Biblia nos enseñó perdonar para que Dios del cielo también nos perdone. Y es por eso de que muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. Y es por eso de que muchas veces nos estamos estancados porque no estamos practicando el perdón. Cuando uno perdona, repito, hay liberación. Porque la Biblia lo dice y lo acabamos de leer hace poco. Todo lo que atéis, estar atado, estás atado, ¿verdad? Hay cadenas en ti porque estás atado, pero Dios no quiere verte atado, Dios quiere verte libre. Porque si uno mantiene esa atadura en la tierra, se mantiene en el cielo. Miren de que el Señor nos hace la observación y nos hace, ¿verdad?, el llamado para que no llevemos esa atadura al cielo, porque pereceremos si nosotros nos mantenemos atados. Y Dios no quiere eso para con nosotros. Por eso, hermanos, es importante de que perdonemos, como dice la Biblia. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Perdone, hermano, perdone, porque eso no cuesta nada. Eso es totalmente gratuito. Eso solamente es reconocer que he cometido un error. Reconocer. Hay que perdonar. Perdonar a nuestros enemigos, aunque yo no le haya hecho nada malo a él, perdónalo para que te liberes. Es mejor estar libre, ¿verdad? Porque las acechanzas de esas personas pueden ser tan fuertes que te puede llevar a ti a hacer cosas indebidas. Es mejor entonces uno orar a Dios para que también esa persona, ¿verdad?, para que vea que el Señor nos libere de todo mal y así ser santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso, hermanos, ¿qué estamos practicando nosotros? ¿Atadura o perdón? Si estamos practicando la atadura, pues esta clase, esta exhortación, esta enseñanza nos ha dado a nosotros una forma para poder nosotros practicar el perdón y poder así nosotros seguir hacia adelante en el camino de la verdad. Y mire algo, hermanos, que incluso en la oración que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros, se encuentra esto. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este texto bíblico. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 11:4. Vamos a leerlo. Dice así: y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Miren, en el modelo, en la enseñanza de oración que el Señor nos ha dado, que le enseñó a los discípulos, está incluyendo el perdonar, está incluido el perdón. Por ende, ¿cómo entonces hay tantos ataduras de hermanos atados, cuando incluso en el modelo de oración de Dios para nosotros está incluido el perdonar?
para que también nuestro Padre Celestial nos perdone. Esto nos da a entender muy claramente de que hay suficiente textos bíblicos que nos enseñan a que hay que perdonar, pero la dureza del corazón del hombre no le permite perdonar, no le permite reconciliarse con Dios, reconciliarse con sus seres queridos, reconciliarse con sus hermanos, estar bien, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, andar en paz, ¿verdad? Procurar andar en paz con todos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido embestidos del Espíritu Santo, pero ahora usted está siendo embestido con el poder del Espíritu Santo, recibiendo a usted por la palabra de Dios esto, el perdonar. Aunque varias veces lo haga contigo, muchas veces dice Dios, perdónalo, porque perdonar te hace libre. ¿Quieres tú estar atado? ¿Quieres seguir manteniéndote en la atadura del pecado? ¿Por qué persistimos nosotros estando siempre atados al pecado en vez de nosotros buscar la gloria de Dios, buscar las cosas buenas, buscar lo que es santo, buscar lo que es verdadero, buscar todo lo poderoso, todo lo bueno? Como lo decía el texto de exhortación, Dios, hermano, está esperándote porque Él es Señor bueno, justo, lleno de misericordia, grande en misericordia. Él es perdonador. Y si Dios es perdonador, ¿por qué nosotros no corremos hacia Él? ¿Por qué no le buscamos a Él para que nos perdone? ¿Por qué encubrimos los pecados? ¿Por qué los escondemos? Porque no hay temor de Dios. Cuando uno esconde los pecados es porque no hay temor de Dios. Porque si hay temor de Dios, entendemos de que va a venir un juicio para justos e injustos. Cuando hay temor de Dios, nosotros vamos a tratar de vivir en este mundo de una forma sana, piadosa, para poder nosotros recibir ese premio. Cuando hay temor de Dios, hermano, nosotros vamos a obedecerle en todas las cosas que Él mande. Pero cuando no hay temor de Dios, vamos a hacer todo lo contrario a lo que Él nos ha mandado. Él nos dice que perdona, el hombre dice yo no perdono. Dios nos dice, habla la palabra de Dios, el hombre hace otra cosa. Dios dice, no peques, el hombre va a pecar. Dios dice, apártate del mal, el hombre busca el mal. Dios dice, libérate, y el hombre busca atadura. El hombre que no es de Dios siempre va a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Mas el hombre que es de Dios y es cristiano, es hijo de Dios, va encaminándose en un camino de perfeccionamiento. Cada día que pasa se va perfeccionando. Cada día que pasa va mejorando su vida espiritual. El vínculo con nuestro Señor Jesucristo, el vínculo, ¿verdad? Se va mejorando cada vez más. Porque estamos conviviendo con Cristo Jesús y queremos recibir ese perdón divino de Él. Y por eso nosotros entendemos que Dios es poderoso y que tiene salvación para con todos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo contrario. Por eso este mensaje, hermanos, esta enseñanza nos ayuda a nosotros a cada día meditar, a cada día reflexionar, a cada día cultivar, a cada día poder entender lo que el Señor quiere. Porque cristiano, hermanos, no es decir yo soy cristiano. No, hermanos. No seamos cristianos hipócritas. Cristiano es yo hago la voluntad de Dios. Cristiano es hacer la voluntad de Dios. Cristiano es hacer todo para nuestro Señor Jesucristo y obedecerle hasta el día de nuestras vidas que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, digo nuevamente, la misma pregunta, ¿qué estamos practicando nosotros? Dios te hace un llamado y una invitación. Las puertas de la iglesia están abiertas porque Dios quiere perdonarte, querido amigo. Dios quiere perdonarte.
Dios quiere lavar y limpiar tus pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el momento del bautismo, a través de la fe, porque la fe nos lleva al arrepentimiento, la fe nos lleva a la conversión. Y Dios quiere darte a ti el perdón. Dios quiere darte a ti salvación. Dios te está ofreciendo de forma gratuita el pan de vida, el pan celestial. Dios te está ofreciendo a ti las riquezas celestiales. Y lo único que tienes que reconocer es que has cometido errores. Porque la Biblia lo dice, que en otro tiempo nosotros vivíamos bajo la concupiscencia de este mundo. Pero gracias a Dios, nacimos de nuevo. Dios quiere que nazcas de nuevo, para poder entrar en el reino celestial. Reconoces tus faltas y busca a Dios, porque Dios es perdonador y Él quiere darte a ti la vida eterna también, para que gocemos juntos en el cielo. Como reflexión, hermanos, para finalizar esta maravillosa lección de este día, ya prácticamente anocheciendo, dice así la palabra de Dios. En la primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de la simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro nos está mencionando, la primera de Pedro 1:22 nos está enseñando, nos está exhortando, nos está nutriendo de que purifiquemos vuestras almas por la obediencia. Nos está llevando a nosotros a la obediencia a la verdad. Obedezcamos a la verdad. La verdad que es perdonar. Este es el tema. La verdad es perdonar, ya que es el tema. Si yo no perdono, yo no estoy en la verdad de Dios. Pero si yo perdono, estoy practicando la verdad de Dios. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Hay que tener amor fraternal los unos de los otros, no un amor fingido, porque el amor fingido no es de Dios. Dios no nos amó fingidamente a nosotros. Dios nos entregó de forma fingida a nosotros, o Él no fingió su muerte. Él lo hizo por su gran misericordia. Lo hizo de amor puro. Y es por eso de que nosotros también debemos de amar a todos, tanto hermanos al prójimo, con un amor puro, no un amor fingido. Porque el amor fingido no es de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. El amor fingido no proviene del Padre. Un perdón fingido no proviene del Padre. Y es por eso de que si usted perdona, pero de forma fingida, el único que se está haciendo daño es usted. Porque Dios escudriña todo. Y Dios sabe de que tu arrepentimiento o que tu perdón no fue de corazón puro, sino fue de forma fingida. Amaos unos a otros, dice la palabra de Dios. Entrañablemente. Amaos de corazón puro, hermano. Amémonos con esa profundidad, con ese amor, no con algo fingido. El amor entre los hermanos no debe ser un amor fingido. El amor entre los hermanos debe ser un amor genuino, porque Cristo es la vida.
eterna. Y si Cristo nos amó de corazón puro, también nosotros debemos de amar de corazón puro. Y como digo, hermano, esto va para todos. Esto no es de que este para un grupo de personas. No, hermano, la palabra de Dios es para todos los seres humanos. Hay que amarse de corazón puro, hermanos. Qué lindo es, qué hermoso es cuando unánimes estamos unidos en corazón puro. Pero qué triste es, imagínense, hermano, voy a tomar un ejemplo familiar, físico, pues las familias, cómo se pelean. Hay discordia, hay sangre, hay muerte entre hermanos, padres e hijos, y eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero la familia espiritual debe de estar unida, porque si está dividida es para que sea manifiesto quiénes son los que profesan un verdadero amor y quiénes no. Cuando algo está dividido es ¿por qué? Porque ahí usted va a darse cuenta los que son de Dios y los que no son de Dios. Para eso es la división, para darse cuenta, porque eso lo dice Dios, que Él vino a traer división, a dividir al padre de la madre y el hijo. ¿Para qué? Unos van a ser cristianos, otros no. Unos van a profesar a Cristo, otros no. Y es por eso, hermanos, de que cuando hay división, es porque se va a ver los hijos de Dios, se va a hacer notorio y los hijos del diablo también van a ser notorios. Y es por eso, hermanos, de que tenemos que cultivar en nosotros, tenemos que practicar el perdón, tenemos que practicar un amor puro, un amor entrañablemente, amándonos entrañablemente, un amor fraternal, porque estas cosas nos van a elevar a la salvación y nos van a llevar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos renacidos de algo corruptible. Nosotros fuimos renacidos de algo incorruptible, de Cristo, no de algo que es corrupto, de algo que es eterno, de la palabra de Dios, hermano, que vive permanentemente, que vive y permanece para siempre, es permanente la palabra de Dios. Entonces nosotros fuimos renacidos, nosotros para hacer el bien, para obrar para con Dios y no para hacer el mal. Nosotros nacimos en Cristo Jesús para hacer el bien y no para hacer el mal, para perdonar unos a otros, a los hombres, a los hermanos, y también seguir el ejemplo de Cristo, de los discípulos que dieron su vida. Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es algo hermoso. Esto es algo que tenemos que practicar y no solamente decirlo, sino hacerlo para poder ser llamados discípulos y siervos de Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.